Hola, buenos días. Mi nombre es John Fernández y hoy les vengo a hablar sobre el diagrama psicométrico en ambiente condicionado. Para esto necesitamos conocer sobre lo que es el aire. El aire es una combinación de gases en proporciones ligeramente variables compuesto por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un por ciento de otras sustancias como el ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles. Existe un diagrama que nos permite determinar todas las características del aire. Me refiero al diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico o carta psicométrica es un gráfico integrado por familia de curva trazada a partir de la ecuación en que relaciona los parámetros que caracterizan la mezcla aire-vapor de agua, como se muestra aquí en la figura. Ahora les hablo un poco sobre cada una de estas características. Tenemos la escala de temperatura del bulbo seco, representada por las iniciales TS o temperatura seca. Es la medida con un termómetro convencional de mercurio o similar cuyo bulbo se encuentra seco. La línea verde es la curva de saturación. La temperatura junto a la temperatura del bulbo húmedo es utilizada en la valoración del bienestar térmico, como se muestra aquí en la figura. Temperatura del bulbo húmedo, representada por las iniciales TH. Es la temperatura medida con un termómetro normal en cuyo bulbo se ha enrollado una gasa de algodón impregnada en agua destilada y se expone a una corriente de aire, con una velocidad comprendida entre 2,5 metros sobre segundo y 5 metros sobre segundo. La escala de temperatura húmedo se mide en la escala superior de la temperatura seca, como se muestra aquí en la figura. Humedad específica, representada por la inicial W. Representa la cantidad de vapor de agua contenido en un kilogramo de aire. Se mide en gramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. La escala de humedad específica está situada en la parte derecha del diagrama, líneas de ordenadas como se muestra aquí en la figura. Humedad relativa, representada por las iniciales HR. Representa la cantidad de vapor de agua contenida en el aire en una de las condiciones dadas. Representa a la máxima humedad específica que pudiera contener. Para esa misma temperatura seca, el diagrama psicométrico no existe una escala de humedad relativa, solo existe dentro del mismo, como se muestra aquí en la figura. Temperatura del punto de rocío. Se caracteriza por las iniciales TR. Se denomina la temperatura de bulbo rocío a la temperatura en la cual debemos de enfriar el aire. Las líneas de temperatura de rocío son las mismas que la humedad específica, pero la escala de la temperatura seca se encuentra en la curva, como se muestra aquí en la figura. Entalpía, representada por la letra I latina. Representa el calor total contenido en el aire, que depende de la temperatura del mismo y de la cantidad de humedad que contenga, como se muestra aquí en la figura. Volumen específico, representado por la inicial BSP. Pues ese representa el volumen ocupado por un kilogramo de aire que se encuentra en una de las condiciones determinadas. Se mide en metros cúbicos sobre kilogramo, como se muestra aquí en la figura. Suponiendo que un caso general en el exterior está más húmedo y se calienta en el interior, la transformación que sufre el aire en el verano es la que aparece en el siguiente diagrama. Fíjate que está aquí. Tenemos en el interior la mezcla de... Tenemos el interior, la mezcla, el exterior, el impulsor de aire frío, la carga sensible y la carga latente. En la siguiente figura tenemos la zona de confort, que la zona de confort está terminada por este diagrama. Tenemos el cuadro rojo que representa la zona de confort verano. Tenemos el cuadro rosado que representa la zona posible de confort con inercia durante el verano. Tenemos el cuadro de azul claro, que es la zona posible de control de inercia durante el invierno. Y tenemos la zona del cuadro azul, que es la zona de confort en invierno. Tenemos B, que es la zona posible con control de ventilación. Y tenemos la zona E, que es la zona posible de refrigeración evaporatoria. Bueno, con esto termino mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Anderson Mayor. Ya les vengo a hablar del diagrama psicométrico y cómo trabajar en él. Para trabajar en él se debe determinar o saber cada uno de las características que tiene o cada una de las partes del diagrama, como son la temperatura seca, que viene en grados centígrados, que son la línea horizontal que tiene en la parte inferior. En la parte vertical, que es la que está en la parte derecha, la humedad absoluta, que es el gramo de agua por cada kilogramo de aire. Las líneas que se encuentran
que son curvas que se encuentran dentro del diagrama son la humedad relativa, lo que viene dado en porcentaje. Las líneas curvas que se encuentran al finalizar o a la parte izquierda son la temperatura del rocío, que es en el punto donde se vuelve agua. Las líneas que se encuentran inclinadas dentro del diagrama son el volumen específico de agua. Para poder efectuar o poder trabajar dentro del diagrama se deben de dar dos valores, como le podemos dar un ejemplo: temperatura seca, que es de 20, y con una humedad relativa de 70. Ustedes trazan una línea paralela en la línea de 20 de temperatura seca hasta donde llega el punto que toque la línea de 70% de humedad relativa. Luego trazan una perpendicular de la temperatura seca. Les va a dar el valor de humedad relativa, que va a ser de 10. Que sea perpendicular, pero al lado derecho, que es donde están los ubicados la humedad relativa. Si se van al lado izquierdo hasta el punto donde toque la temperatura de rocío, luego trazan una perpendicular de esa misma línea hacia abajo hasta donde toque la temperatura seca, y les va a dar el punto en que el punto seco o la temperatura seca de ese valor. Gracias. Mi nombre es Nelson Martínez y voy a hablar sobre el diagrama ciclométrico en ambientes acondicionados. Para comprender la carta ciclométrica es necesario saber la definición de la ciclometría, que consiste en la medición del contenido de humedad de aire. En términos técnicos, se define como la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire y del vapor de agua, y los efectos de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. La carta ciclométrica es un diagrama de doble entrada que se relaciona con múltiples parámetros existentes en la mezcla de aire. En dicho diagrama se muestran dos líneas principales, que en la horizontal se determina la temperatura de bulbo seco y viene dada en las unidades de grados centígrados, y en la línea vertical se determina la humedad y viene dada en las unidades de kilogramos de aire seco. La curva mayor es la curva del 100%, que permite determinar el punto de condensación y otras propiedades del aire. Las curvas internas del diagrama se utilizan para determinar la humedad relativa. Este diagrama también se emplea para determinar la entalpía, el punto de rocío, entre otras propiedades. En conclusión, el diagrama ciclométrico se emplea para determinar las propiedades termodinámicas del aire y vapor de agua. Mi nombre es Jesús Castillo, vengo a hablarles sobre los diagramas ciclométricos en los ambientes acondicionados. Los diagramas ciclométricos en los ambientes acondicionados son gráficos integrados por familias de curvas trazadas a partir de las ecuaciones del estado, que relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla dada en el ambiente acondicionado. Para determinar todos los parámetros se necesitan conocer previamente al menos 3 de ellos para solventar los problemas. En esto se toma en cuenta la presión atmosférica. Esto implica que se requiere un diagrama distinto para cada localidad, según sea su altitud a nivel del mar. Los diagramas ciclométricos en ambiente acondicionado constante también se construye a presión constante y se relaciona a la humedad absoluta en función a la temperatura del aire y a su humedad relativa en función del ambiente.